Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar en este video sobre el procedimiento de intervención. Este procedimiento que les voy a contar se basa en los métodos propuestos por el Instituto Nacional para la Seguridad y la Higiene en el Trabajo de España y por el método ISTAS. Realmente es un método que trabajamos en Sincel, se basa tanto en la teoría como en la experiencia que tenemos. Aquí están las fases que proponemos y como ustedes pueden ver, es un ciclo, o sea, la intervención de los factores de riesgo psicosocial nunca finalizaría porque estos pueden variar en la medida que la dinámica de la organización pues también cambia. Entonces, vemos aquí los pasos. Voy a explicarles brevemente cada uno de estos pasos y ustedes también los pueden consultar en el documento que tenemos en la plataforma con el procedimiento de intervención. En primer lugar está el diagnóstico. No voy a profundizar mucho aquí porque ustedes hablaron con Diana sobre el uso de la batería y sobre el diagnóstico. ¿Qué es importante tener en cuenta? Este diagnóstico debe hacerse con instrumentos validados y estandarizados en el país. Pues para ese efecto tenemos la batería que sacó el ministerio en el 2010, asociado con la Universidad Javeriana. Pero algo muy importante de este diagnóstico es que antes del diagnóstico o paralelo al diagnóstico es importante identificar en la organización otros aspectos que me pueden estar mostrando la presencia de factores de riesgo psicosocial. Aquí tenemos la lista de algunos, como el aumento en los índices de rotación, que haya demasiadas dificultades en las relaciones laborales, que se incrementen los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, incluso el ausentismo por enfermedad común. Algunos estudios a nivel mundial han demostrado que cuando los factores de riesgo psicosocial son muy altos en las organizaciones, las personas se incapacitan más, aunque no sea por enfermedades necesariamente catalogadas como laborales. La identificación de todos estos fenómenos es muy importante. ¿Por qué? Porque esto puede convertirse en indicadores económicos y visibilizar estos problemas que se relacionan con la presencia de factores de riesgo psicosocial me puede ayudar a lograr algo muy importante, que es el compromiso de la dirección. Hace poco, por ejemplo, con algunas alumnas de la especialización, logramos relacionar la presencia de factores de riesgo psicosocial con la rotación voluntaria en una empresa donde había unos índices de rotación muy altos y encontramos que por cada persona que estaba en los niveles bajos de factores de riesgo psicosocial y renunciaba, pues se iban 3 personas que tenían riesgo psicosocial alto. Eso quiere decir que al intervenir los factores de riesgo psicosocial, seguramente en esa empresa se reduciría muchísimo la rotación y lo que hicimos fue costear cuánto le estaba valiendo la rotación a esa empresa. Esa cifra era muy elevada y al demostrar eso para la organización, pues de alguna manera podemos evidenciar que al gestionar los factores de riesgo psicosocial no solamente se beneficia a la empresa, o se benefician las personas, sino que también trae beneficios para la organización, incluso beneficios económicos, que lastimosamente a veces debemos hablar únicamente en ese lenguaje para lograr el compromiso de la organización, de las directivas. Luego de realizar el diagnóstico y la revisión de todo esto que está pasando en la organización, es importante constituir un grupo interdisciplinar. O sea, los factores de riesgo psicosocial, la gestión de estos factores generalmente se asume que es responsabilidad de las áreas de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, cuando ustedes revisan los temas que se evalúan o las condiciones que se evalúan en un estudio de factores de riesgo psicosocial, muchas de ellas están relacionadas con los procesos de gestión humana. Por esa razón es importante tener en cuenta que salud y seguridad en el trabajo solita no puede hacer gestión de estos factores de riesgo, sino que debe trabajar de manera multidisciplinaria con las otras áreas que se encargan
de la gestión de esos asuntos que se evalúan en un estudio de factores de riesgo psicosocial. Entonces, aquí está una propuesta de quiénes deberían conformar ese grupo. Esto puede variar de acuerdo con las características de la empresa. Es importante siempre contar con un miembro de la dirección. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que se destinen recursos en la organización para la gestión y visibilizar el problema pues a nivel organizacional. Salud y seguridad en el trabajo y gestión humana creo que son indispensables que estén haciendo parte de este equipo. También algunos representantes de los trabajadores que por sus competencias interpersonales sean reconocidos dentro de la organización, sean líderes dentro de la organización y que permitan o que tengan la tarea de transmitir lo que se hace en estos factores de riesgo, pues a todas las personas de la organización. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, a las personas que hacen parte del comité de convivencia laboral o a otras personas que hemos identificado como líderes de la organización, y siempre va a ser importante también apoyar la gestión en personas expertas en el tema. ¿Qué debe hacer este equipo? Pues es el equipo que lidera o conduce la acción preventiva y la intervención y la hace duradera en la organización. Son los equipos que buscan involucrar al conjunto de personas y también informar las decisiones o las acciones que se hacen a las personas de la organización. Luego de tener ese equipo, es muy importante divulgar los resultados del diagnóstico a todas las personas. Todas las personas de la organización deberían conocer el resultado de la organización y el resultado específico del área. ¿Por qué es importante socializar estos resultados? En primer lugar, porque cuando no se socializan, se crea la imagen en las personas de que la organización con esto no está haciendo nada y se empieza a crear una desesperanza ante el proceso. Entonces es muy común que las personas digan, otra vez van a hacer este estudio y con eso no hacen nada. Entonces es importante contar los resultados, pues porque las personas tienen derecho a conocerlos. Porque también es importante contarlos, porque hay muchos de estos asuntos que dependen directamente de las personas. La calidad de las relaciones sociales, por ejemplo, la calidad de las relaciones de los líderes con su equipo hacen parte de estos resultados. Entonces, el contar los resultados es importante porque es un primer paso para que las personas empiecen a participar en la gestión. No solamente las áreas de salud y seguridad en el trabajo, no solamente gestión humana, son los encargados de hacer esta gestión. Muchas veces se necesita el compromiso de todas las personas dentro de la organización. ¿Quién debería hacer la devolución de los resultados? Pues puede variar muchísimo de empresa en empresa. Lo importante es que la persona que haga la divulgación de los resultados comprenda estos resultados. Es muy común que en las organizaciones a veces simplemente se les mande una presentación de PowerPoint a los líderes sin ninguna explicación y pues esto queda abierto para que hagan interpretaciones que pueden ser erróneas. Entonces, se puede invitar a una de las personas que hacen parte del equipo de gestión de factores de riesgo, puede ser el líder, puede ser el experto que hizo el diagnóstico, pero siempre debo garantizar que sea una persona que comprende bien los resultados. Y por último, ¿qué contenidos se deberían compartir con las personas? Pues como les dije hace un rato, es indispensable que las personas conozcan cómo le fue a la organización y cómo le fue a su propio equipo. En relación con los contenidos, yo haría la sugerencia de centrarse más en las condiciones intralaborales que en las condiciones extralaborales o en las condiciones individuales. ¿Por qué? Porque una recomendación muy importante que yo les voy a hacer también de aquí en adelante es a centrarse en los factores de riesgo que han demostrado una mayor capacidad de asociarse con los efectos. Y esas son las condiciones intralaborales. La organización debería centrarse en la gestión de estos aspectos. Entonces, teniendo en cuenta que a veces se miden tantísimas cosas, o sea, se miden las condiciones intralaborales, las extralaborales, las condiciones individuales, los efectos, puedo saturar a las personas con tanta información. Entonces, puede ser, sí, una presentación muy ejecutiva, incluso puedo presentar los 4
dominios de la batería y profundizar solamente en las dimensiones que requieran una atención especial. Pero sí es importante que las personas conozcan los resultados. Luego de la difusión de los resultados, debería priorizar los factores de riesgo por intervenir. Cuando en la organización aparecen muchos factores como prioritarios para la intervención, es poco práctico tratar de hacer gestión de muchos factores al tiempo. La recomendación es priorizar 2, máximo 3 factores de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando trato de gestionar 16 cosas al tiempo, difícilmente voy a lograr cosas en esos 16 aspectos. Pero también porque es muy común que estos factores de riesgo se relacionen entre ellos. Entonces, muchas veces al mejorar alguno de ellos, puedo estar mejorando otros por vía de ese. Voy a tratar de clarificarlo con un ejemplo. Si me aparece en riesgo características del liderazgo, claridad de rol, retroalimentación del desempeño y varios aspectos, eh, puedo centrarme en mejorar la calidad del liderazgo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes hacen retroalimentación del desempeño? Pues los líderes. ¿Quiénes en gran medida dan claridad sobre el rol de las personas? Los líderes. Y eso entonces podría ser que solamente con gestionar uno de estos factores, pues se mejoren algunos de los otros. Aquí hay algunos aspectos que se pueden tener en cuenta para priorizar los factores de riesgo por intervenir. En primer lugar están las recomendaciones técnicas o las obligaciones legales. Es muy importante tener en cuenta que hay ciertas clases de factores de riesgo que se pueden relacionar con la misión de la organización. Y yo no puedo naturalizar esos factores de riesgo, sino que antes los debería priorizar. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo pensar que una IPS es muy normal que aparezca la demanda emocional como un factor de riesgo alto. En este punto, yo no puedo decir, sí, es normal que los médicos tengan alta demanda emocional y no voy a hacer nada con esto, sino que por el contrario, debería centrarme en controlar ese factor de riesgo que se relaciona con la misión de la organización. También los que se relacionan con situaciones organizacionales especiales, por ejemplo, estamos en un proceso de cambio y la claridad de rol se ha visto muy afectada, podría centrarme o priorizar ese aspecto. Los que hayan sido identificados como altos o muy altos en el diagnóstico para una mayor cantidad de personas, también es importante tener en cuenta eso. Y es muy importante tener en cuenta cuáles se asocian más con los efectos desfavorables. De esto les hablaba hace un rato. Generalmente los factores de riesgo intralaborales suelen relacionarse más con los efectos, con la aparición, por ejemplo, de estrés laboral, que las condiciones individuales o, por ejemplo, que las condiciones extralaborales. Entonces, debería priorizar esos que, que se relacionan más con los efectos y también puedo hacer análisis estadísticos que me permiten relacionar los factores de riesgo pues con los efectos y de esa manera priorizar. Y por último, los que son más frecuentes dentro de mi organización. Luego de priorizarlos, algo que es muy importante es profundizar en esos resultados. Cuando hacemos un diagnóstico de factores de riesgo psicosocial, esto es un diagnóstico descriptivo, no es un diagnóstico explicativo. ¿A qué me refiero con eso? Pues me aparece que está en riesgo características de liderazgo, que está en riesgo claridad de rol, pero no me dice las razones por las que estos aparecen en riesgo. Entonces, en esta fase lo que se hace es ir y hablar con las personas. Cuando digo hablar, puede ser observación, puede ser entrevistas, muchas metodologías que vamos a ver más adelante, porque esta es una de las fases en las que vamos a detenernos más. Pueden ser muchas metodologías, pero es ir a verificar con las personas qué es lo que está pasando que hace que aparezca en riesgo alto ese factor. Porque es muy importante esta fase, porque es lo que me permite identificar la fuente del factor de riesgo. Y la identificación de la fuente es muy importante porque esa es la que luego me va a permitir plantear estrategias de intervención más exitosas.
cuando esté planteando las acciones. La metodología de participación, de profundización va a depender del factor de riesgo psicosocial que yo haya profundizado. Luego, cuando hablemos de profundización, vamos a hablar de las diferentes metodologías. Ustedes pueden encontrar incluso en la batería muy detallada la metodología para el análisis psicosocial del puesto de trabajo, para los grupos focales, para la entrevista semiestructurada, dependiendo del factor de riesgo que haya aparecido priorizado. Y con base en eso que aparece en la fase de profundización, yo lo que hago es plantear un plan de acción. Es muy importante esa fase de profundización porque, como les decía, es la que me permite identificar la fuente del riesgo y el plan de intervención debería plantearse para atacar esa fuente del riesgo identificada. Entonces, elaboro el plan de acción, tomo las medidas necesarias, luego debo contarle a los trabajadores las medidas tomadas. ¿Por qué también es importante esta fase? Porque, como les decía hace un rato, es muy común que las personas digan, en esta empresa no se hace nada con eso, pero es porque seguramente si yo soy un operario, no tengo la capacidad de hacer el link entre que hace 8 meses me aplicaron la prueba y mi jefe no ha estado viniendo porque lo mandaron a una capacitación. Entonces, no necesariamente se hace el link y muchas veces las organizaciones se hacen muchas cosas, pero eso no se vuelve visible para las personas. Y contarles las acciones que hace la empresa es muy importante porque hace que las personas estén más dispuestas ellas a implementar cambios cuando ven que existe un compromiso por parte de la empresa. Y luego es muy importante hacer seguimiento al efecto de esos planes de intervención que se plantearon, de las acciones que están en el plan, para verificar que se esté alcanzando pues, los objetivos que se trazaron dentro del plan de mejoramiento. Si se han alcanzado los objetivos, si se han mejorado los factores de riesgo que se escogieron o se priorizaron por intervenir, yo en ese momento puedo pasar a intervenir otros factores de riesgo que aparezcan también como prioritarios. Estos son los pasos propuestos. Como les conté, vamos a detenernos un poco más en la profundización y en el planteamiento de acciones en lo que queda del módulo. Les pido por favor que revisen el material y si tienen alguna duda, me pueden escribir, se pueden comunicar conmigo y podemos planear una sesión para resolver esas dudas. Les deseo muchos éxitos y quedo atenta a sus comentarios. Chao.